9:25 de la mañana. Viene más adelante también información sobre el segundo Consejo de Ministros que preside el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que vamos a tenerle detalles al respecto. Ahora nuestro invitado, José de Chávez Cáceres, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú de la ONG Cooperación. Bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, hemos presenciado ayer, ¿no es cierto? Hemos visto a través de los medios la reunión del presidente Kuczynski con los ministros, él anunciaba la conformación de un grupo de trabajo con los ministros relevantes, las personas relevantes de las regiones, para ver este tema de los conflictos mineros. Según el observatorio que ustedes han presentado, el reciente informe, ¿cuántos tenemos en la actualidad? Según la data oficial de la Defensoría del Pueblo, que es la organización del Estado peruano que sigue de manera permanente el tema de los conflictos, tenemos aproximadamente entre 210, 211 conflictos, con la particularidad que la gran mayoría de conflictos son conflictos socioambientales. Claro que sí. Y la gran mayoría además vinculados a actividades extractivas como la minería. La minería formal, la gran minería, pero también la minería ilegal, como hemos visto ayer el caso de Madre de Dios, que es un tema pendiente. En Madre de Dios no podríamos hablar de minería artesanal, sino de minería ilegal. Sin duda, yo creo que el término artesanal ya no corresponde a lo que pasa en Madre de Dios. Ahí estamos hablando de dos aspectos de este tipo de minería. Minería abiertamente ilegal, es decir, que se desarrolla en zonas prohibidas, pero también tenemos un componente de minería informal, que es la minería que, cumpliendo con las formalidades de la ley, podría llegar a ser una actividad reconocida, una actividad, valga la redundancia, formal, ¿no? Ahora, en la reunión concreta del presidente de la República con los ministros de Estado, el gobernador, las autoridades y los representantes de la propia minería, ¿cómo lo ha observado usted? Estas conclusiones, por ejemplo, de evaluar y de anunciar el costo-beneficio, ¿qué le ha parecido? A ver, en primer lugar, tomar la iniciativa de ir a las regiones y buscar niveles de comunicación fluida, directa, me parece que es una excelente iniciativa y que creo que hay que reconocerla. Yo creo que si hasta ahora ha caracterizado la estrategia desde el Estado, en los últimos gobiernos, ha sido reaccionar cuando el conflicto ya se producido. Entonces, tomar la iniciativa de acercar el Estado a la zona y buscar niveles de diálogo, me parece que es un elemento clave, fundamental, y creo que hay que saludarlo, ¿no? Lo segundo, y lo que me preocupa, es que digamos, la posición de los mineros, que además se expresa en el gobernador regional, que además es un prominente minero de la zona, él ha sido, antes de ser gobernador regional, ha sido presidente de la Federación de Mineros, es que ellos buscan derogar y buscan deshacer todo lo que se había avanzado, desandar todo lo avanzado. Y yo creo que eso sí es peligroso. ¿Y volver a foja cero? Y volver a foja cero. Entonces yo creo que eso sí sería un error. Espero que, me imagino, no hay indicios de que el gobierno vaya, digamos, a actuar por ese camino. Yo creo que hay que buscar corregir lo que se ha venido haciendo y más bien avanzar sobre lo que ya se ha logrado algunos niveles. Sí, pero lo que queda claro es en principio la voluntad de diálogo, ¿no? De acercamiento, de conocer el problema en su real magnitud, para luego, por ejemplo, pasar a lo que le mencionaba, el tema de informar los costos-beneficios de los proyectos mineros, de las actividades extractivas en cada región. En este caso y en los otros casos, porque, repito, o sea, la gran mayoría de conflictos sociales que hay en el país son conflictos socioambientales vinculados a actividades mineras. Las informales, como es el caso de Madre de Dios, pero también las formales, como es el caso, digamos, de las grandes operaciones mineras. Claro, tenemos Cajamarca, Conga, tenemos el famoso Bambas. Caso de Cajamarca, el caso de Tía María, el caso de las Bambas, pero ahí también creo que es importante subrayar, porque en el informe que nosotros presentamos es que hay una tendencia a homogenizar los conflictos mineros en el país. Y nosotros insistimos que los conflictos no todos son iguales. En el país tenemos conflictos de resistencia y rechazo a la minería, donde la gente dice, no quiero minería. Tía María es un buen ejemplo de eso, Conga también. Pero en el Perú tenemos conflictos que son más bien conflictos de convivencia, de coexistencia. Usted mencionaba las Bambas. Las Bambas es un típico conflicto de convivencia. Ahí la gente no está diciendo, no quiero la minería. Es las condiciones. Lo que está diciendo efectivamente es bajo qué condiciones y cuáles van a ser los beneficios, no solamente económicos, sino también sociales, culturales y también el tema de los famosos impactos ambientales. ¿Cómo se van a controlar y mitigar el impacto los ambiental? Mire lo que pasa en La Oroya, y la población se ha levantado seguramente en más de una ocasión por estos temas. En el caso de Tía María, ¿cómo ve usted la situación? Estamos viendo un abordaje directo en el tema minero, pero donde el sur es sumamente importante. A ver, es bien importante lo que usted señala, porque la geografía de la conflictividad social ha cambiado. Antes, cuando uno hablaba de conflictos sociales, uno hablaba del norte del país, Cajamarca, Piura, La Libertad. Hoy en día, la gran mayoría de conflictos sociales están ubicados en el sur del país. Porque además la geografía de la inversión minera ha cambiado. Hoy en día la gran mayoría de la inversión minera está en el sur del país, ¿no? Entonces, Tía María, ahí lo que ocurre
yo creo que hay que ser claro y contundente, es algo que las propias empresas reconocen. Ahí no hay licencia social para desarrollar proyectos. La gente no acepta el proyecto, lo percibe como una amenaza, y yo creo que sería un error, digamos, siempre se puede conversar, siempre se puede dialogar, pero entender la cuáles son empresa las tenía aquí el preocupaciones. desafío de mejorar el relacionamiento con la Por supuesto, población. y Lo ha no cumplido, lo está cumpliendo. y no lo hizo bien, sin duda alguna ha cometido enormes errores, pero ahí hay la percepción de los agricultores del Valle del Tambo, porque el proyecto está a 2 kilómetros Claro, del Valle del Tambo, la zona. que ese proyecto representa una amenaza, porque además si uno ve las concesiones mineras en la provincia de Islay, porque Tía María está en la provincia de Islay, la gran mayoría de la provincia está concesionada, entonces perciben que este proyecto sería el inicio de un proceso de reconversión de toda esa provincia en una nueva zona de expansión minera, porque por geología definitivamente es una zona bastante ¿Usted cree que interesante usted le para ve la minería. futuro entonces o no? Yo ¿Es honestamente viable lo el digo plan con mucha acá? claridad, yo no veo viabilidad en el corto plazo para un proyecto como el Tía María, no veo viabilidad en el corto plazo para un proyecto Conga. Creo que sería un error insistir en este tipo de proyectos, porque además lo que ha pasado en los últimos años es que han habido, y eso es lo que nos falta, destacar lo que sí ha funcionado. Y en los últimos años... ¿Qué es lo que usted resaltaría que sí ha funcionado? A ver, en los últimos años ha entrado producción Constancia en la provincia de Chumbillí, en Cusco, ha entrado en producción Antapacay, ha entrado en producción Chiquillay. Toromocho, ha entrado en producción Las Bambas, ha habido la ampliación de Cerro Verde. El Perú está duplicando la producción de cobre, es decir, hay empresas que están haciendo mejor las cosas que otras, están haciendo mejor su Y que no ha tarea resonado, otras. dice usted, no ha tenido la Efectivamente, resonancia. no tiene la resonancia porque han tenido la capacidad de buscar acuerdos, entendimientos, o porque son zonas donde es más factible que haya minería, con lo que no ocurre en medio de un valle productivo como es el caso del Valle del Tambo. Entonces, sí hay estrategias que funcionan, entonces hay que tener la Repetir la capacidad receta. de entender, sabiendo además que cada zona tiene su especificidad y su particularidad, hay Así que es. entender que hay zonas y hay proyectos que han estado funcionando y están permitiendo ahí- que la producción de cobre aumente en el país. De ahí que el diálogo, que es lo que se ha señalado, ¿no es cierto?, en esas importantes reuniones, es el inicio de un camino para encontrar la viabilidad a proyectos además que son sumamente ambiciosos para el Perú, son positivos desde el punto de vista de la generación de riqueza en la zona, los puestos de trabajo y todo aquello. ¿Qué le parece en todo caso este escenario en el que ahora se dibuja, digamos, un mayor entendimiento, un acercamiento, la invitación al diálogo, pero sobre todo acá hay un aspecto importante, que se ha dicho que el poblador de la zona va a ser escuchado? Me parece que es un excelente mensaje. Yo creo que la estrategia frente a los conflictos debería tener por lo menos 3 componentes. Una estrategia preventiva, ¿no? Acercarse antes de, ¿no? Antes de. Mapear adecuadamente lo que está pasando en las diferentes regiones del país. En segundo lugar, tener una capacidad desde el Estado para actuar articuladamente. El Estado peruano todavía es un Estado que le cuesta funcionar de manera articulada, funciona bajo una lógica de compartimientos estancos. Y lo tercero, creo, es la presencia. Y en las eso por la zonas. verticalidad, probablemente. Sí, yo creo que hay diferentes factores. Yo he estado en el Estado algunos meses. Usted y fue he visto viceministro de Ambiente. al inicio con el del ministro gobierno Guise. anterior, con el ministro Ricardo Guise, que al inicio del gobierno del señor Humala. Y definitivamente uno cuando ve el Estado desde dentro, lo primero que le sorprende es que Claro. tenemos un Estado que actúa con una lógica de compartimentos estancos. Yo creo que ese es un error que debería ser superado. Habría que ¿no? flexibilizar, seguramente señala usted, o mejorar los mecanismos de comunicación y previo diálogo. Y lo último es este tema de Madre de Dios es un excelente ejemplo. Ahí necesitamos que el Estado esté presente. Es una típica zona del país donde el Estado no está presente y deberíamos tener un Y Estado deviene una presente. serie de delitos, ¿no? Como la trata, entre Efectivamente, otras estamos hablando precisamente de una actividad ilegal que además Conlleva. durante algunos periodos, cuando el precio del oro estuvo en su momento más alto, 2011 aproximadamente, las exportaciones ilegales de oro superaban a las exportaciones del narcotráfico, ¿no? Entonces, sin duda, es un tema bastante complejo, bastante complicado. Ahora estamos hablando de la minería. Sabemos que el Perú, muchas personas señalan, no solamente debemos pensar en minerales, ¿no es cierto? Pero el Perú es un país minero, tenemos un suelo que nos provee de ese tipo de facilidades, de ventajas comparativas, de fortalezas, de manera que si no nos entendemos, no sacaremos adelante proyectos. ¿Cuáles se quedan en el camino? La Defensoría señala, por ejemplo, que es el doble de conflictos sociales los que existen, o los que hereda el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, versus los que se han resuelto. A ver, sí, lo cual es cierto. Estamos en aproximadamente 210 conflictos, es un número bastante alto. No es el pico más alto. En el 2007, en el gobierno del señor García, llegamos a 272 conflictos. Antes del señor García, en el Perú habían 70, 80 conflictos. Nos hemos quedado un país con un nivel de alta conflictividad social. Ahora, el número
es un dato importante, pero nosotros le prestamos también atención a la intensidad de los conflictos. Y en los últimos años también la intensidad de los conflictos ha sido importante. El Perú ha sido un país, por ejemplo, donde un gabinete de ministros cayó como consecuencia de un conflicto social vinculado a la minería, el caso Conga, al inicio del señor Humala. Ahora, usted mencionaba el Perú es un país minero. Yo digo, sí, la minería es una actividad importante, no es lo la ha única, sido ¿no? Y va a seguir siendo, pero no es la única. El Así Perú es. es un país La pesca, por megadiverso. ejemplo. Y yo creo que el Perú debería apostar por una matriz productiva diversificada. Tenemos todas las El tema condiciones del para gas, no hacerlo. quisiera que se me escape esa pregunta porque se apuesta, creo que nadie se va a poner al desarrollo del gasoducto, por ejemplo, que va a permitir que el Perú cambie el patrón en muchas veces, especialmente empezando por el lado del sur, que es la zona del campo de acción, digamos. No, sin duda es un proyecto importante, yo creo que es un proyecto estratégico, que además va a beneficiar a una zona del país clave, fundamental, importante, como le decía, en los últimos años, digamos, el sur del país ha expresado de diferentes maneras una serie de agenda que sigue siendo pendiente, una agenda de desarrollo, que debe ser atendida. Y yo creo que el proyecto del gasoducto del sur es uno de esos tantos proyectos que forman parte de esa agenda de desarrollo, ¿no? Ahora, nuestro país que está mirando un poco el escenario geopolítico, hablando de regiones o de macro regiones, por decir, en el norte, la región nororiental, en el sur, ¿cómo visualiza usted la diferente ubicación de los proyectos, de las zonas de entendimiento que tendremos que ver en adelante en las diferentes regiones? Yo le prestaría mucha atención al sur del país. En el sur están pasando cosas bien interesantes. Por ejemplo, Arequipa se ha convertido, el puerto de Matarani hoy en día, por el puerto de Matarani pasa aproximadamente el 8% de la producción mundial de cobre. De hecho, está considerado hoy en día como el puerto minero más importante de Sudamérica. Muchos de los proyectos mineros que están en esa zona, desde la provincia de Cotabambas en Apurímac, pasando por la provincia de Chumbivilcas en Cusco, Espinar y después hacia la costa, pasando por Arequipa, estamos hablando ahí de un corredor que debería convertirse en un corredor de desarrollo, un corredor que involucre además las expectativas que tiene la población y que no se imponga de manera vertical y autoritaria. Entonces, yo creo que si eso se logra, se van a construir los equilibrios que están haciendo falta. Equilibrios económicos, equilibrios sociales y también equilibrios ambientales. La agenda ambiental creo que es clave y es fundamental. Es clave, ¿no? El aspecto ambiental, el ser amigable con el medio ambiente, eso tienen que entenderlo. Y es lo que ha motivado estos conflictos en gran medida, ¿no? Sí, porque además el resentimiento de la eso también tiene un costo económico, es decir, los conflictos sociales no son gratis. La degradación ambiental en el país no es gratis. Se calcula, el Banco Mundial hace algunos años calculó que el índice de degradación ambiental equivale a casi el 4% del Producto Bruto Interno. Es decir, así como sumamos todos los años cuánto creció la minería, cuánto creció la pesca, bueno, hay que restar. Por degradación ambiental perdemos todos los peruanos. Entonces creo que este es un tema fundamental que debería ser incorporado en la agenda del nuevo gobierno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? De pronto, en el marco de lo que veremos ahora, nuestros consejos de ministros, vamos a estar en instantes y viajar, salir. Se ha pedido que se esté presente, llevar el Estado a las regiones. En este tema de los conflictos, yo diría, no hay que perder de vista el caso del Oroya, que es un tema que ha puesto en la agenda el presidente, y no hay que perder de vista el caso de las Bambas. Ahí, repito, no es un conflicto de rechazo a la minería, es un conflicto de convivencia. ¿Qué tendría que pasar en Apurímac? Yo creo que identificar cuál es la agenda legítima que la gente está demandando. Es un proyecto, es un megaproyecto, pero es un megaproyecto que ha cambiado 5 veces. No, va a tener una serie de beneficios económicos. Está permitiendo que el Perú duplique la producción de cobre, pero ahí hay una agenda de poblaciones. Este gran proyecto no se desarrolla en territorio vacío. Ahí hay comunidades campesinas que tienen derechos que deben ser respetados. Y que los conocen muy bien, ¿no? Sin duda. Cada vez conocen más, yo creo. O sea, que hay que prestarle mucha atención. Y creo que esa es la sintonía que se está buscando. Ojalá. Positivo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. José de Chávez Cáceres, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú de la ONG Cooperación. Estuvo con nosotros esta mañana.